del Grupo de Interés en Medicina de Urgencias y en este momento les presento al doctor Carlos Delgado, médico general de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la UNAV y en este momento es residente de la especialidad de urgencias de nuestra universidad. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten mucho de la charla. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a empezar entonces con este tema muy interesante. Veo que hay muchas personas conectadas. Entiendo que hay estudiantes de medicina de todos los semestres. Voy a tratar de ser un poco más, hacer las claridades necesarias para que todos me puedan entender y no se salgan de la charla. Y bueno, empecemos. Básicamente, esta revisión hace alusión a la actualización del año 2025 que viene haciendo la Sociedad Americana del Corazón. También simultáneamente se publicaron guías europeas que son algo equivalentes. Salieron para la misma fecha, casi a final del año pasado. Y básicamente nos han mostrado a lo largo del tiempo cómo la evidencia va reemplazando algunas prácticas con respecto a la reanimación del paciente y han ido cambiando muchas cosas. Les cuento que en mi experiencia estamos desde el 2005, donde hacíamos un abordaje enfocado en la vía aérea. Hoy en día vamos en un abordaje enfocado en las compresiones torácicas, que precisamente la evidencia ha ido mostrando todos esos cambios relevantes. Bueno, entonces los objetivos de esta charla sé que son algo ambiciosos porque los elementos esenciales de la reanimación básica y avanzada son bastantes. Básicamente vamos a hacer una revisión de las nuevas recomendaciones y yo les comentaré algo respecto de, de cómo es el proceso o el procedimiento de la reanimación para las personas que pues, no tengan mayor conocimiento. Eh, Vamos a ir reconstruyendo esos algoritmos que finalmente nos presentan ambas guías. Básicamente hay algoritmos para respuesta rápida y otros para el soporte vital avanzado que, si bien pueden parecer algo complejos, realmente hacen parte de un todo que es muy sencillo para darle esa continuidad y obviamente pues una reanimación de alta calidad, que ya vamos a hablar un poco más allá de eso. Y también hay algunas prácticas que se desaconsejan, más que todo por falta de evidencia, que algunas de ellas se venían practicando desde mucho antes y otras se han tratado de adoptar en la medida en que la evidencia misma nos va mostrando que puede haber otras maneras para reanimar a los pacientes. Sin embargo, todavía hoy, con esta nueva publicación de las guías, no tenemos evidencia suficiente para recomendarla. Y por eso quería como al final hacerles esas recomendaciones. Esta charla inicialmente estaba dirigida como al personal de salud ya entrenado, a otros médicos residentes, y por eso habíamos tomado la decisión de hablarles un poquito acerca de la ética en la reanimación. Ese es uno de los apartados importantes que tienen estas guías, los principios éticos. Ambas guías, como les digo, las tienen en cuenta y se rigen por los principios éticos fundamentales. La AJA toma el principialismo, básicamente, y yo les cuento a ustedes a manera de resumen que todo esto de la reanimación, cuando un paciente entra en paro, cuando está en riesgo de entrar en paro, cuando está ante una enfermedad crítica que lo puede llevar a una parada cardíaca, pues a veces nosotros tomamos decisiones que sin la previa consulta del paciente o sin conocer como el deseo del paciente, pues las pasamos por alto. Y de todas maneras, en estos momentos donde el paciente se enfrenta a una parada cardíaca, pues obviamente nosotros tenemos que hacer lo mejor posible por ese paciente. Básicamente las guías nos hacen énfasis en que hoy en día tenemos que tratar con justicia a todos los pacientes, que no es lo mismo que tratar a todos los pacientes por igual. Básicamente nosotros tenemos que identificar las necesidades
de cada paciente en específico y de acuerdo a esa evidencia que yo les voy a presentar, pues básicamente hacer lo mejor que yo tenga a mi alcance disponible para ese paciente en ese momento. Me parece importante hablarles de estos aspectos éticos porque sé que cuando uno está empezando en la parte de reanimación es algo que no se tiene en cuenta. Realmente el entrenamiento está dado como para la parte técnica, para las compresiones, para la ventilación, para el uso de medicamentos y claro que sí vamos a hablar de eso, pero esto es algo que quiero que lo empiecen a tener en cuenta, sobre todo las personas que están apenas formándose, como lo hacen la mayoría de ustedes. También es importante mantener un principio ético de dignidad. Se refuerza en estas guías ese principio, listo, mantener la privacidad del paciente y también mantener una comunicación con el paciente en la medida de las posibilidades. Hay que tener en cuenta que si bien el nivel de conciencia o el paciente no nos puede responder, de todas maneras hay que comunicarle todas las decisiones que nosotros tomemos, o al menos eso es lo que la guía trata como de llevarnos a hacer una atención muy integral, muy ética, muy humana sobre todo. ¿Listo? Y pues hay otras cosas que ya las verán ustedes más adelante, como la no maleficencia. Simplemente es como para mencionarles que cuando nosotros nos enfrentamos a estos escenarios de la parada cardíaca, obviamente estamos ante una posibilidad de un evento adverso que es la muerte. Entonces debemos ser como muy cautelosos al predecir los resultados. Más adelante o muchas veces a lo largo de su formación médica se van a encontrar con personas que por el hecho de que la mayoría de pacientes que se enfrentan a una parada terminan falleciendo, no retornan a la circulación espontánea, muchos tienden como a generalizar esa predicción y disminuyen los esfuerzos o no se esfuerzan tanto por hacerlo y realmente pues, es una de las cosas que la guía nos hace ese llamado a ser muy cauteloso para predecir esos resultados y hacer las cosas muy bien. Eh, Cositas así como adicionales a los aspectos éticos, las guías hacen como énfasis en tratar, obviamente antes de que se presente este evento, que es ya una cosa muy crítica, de respuesta muy rápida, pero tratar en la medida de las posibilidades de los pacientes de los que nosotros tengamos una supervisión, de verificar si ellos tienen órdenes médicas para el tratamiento de soporte vital, que son esas órdenes PORTS que están ahí, que simplemente son una voluntad anticipada del paciente en donde se expresa muy específicamente qué es lo que el paciente quiere que se haga o no se haga durante el proceso de la reanimación. Eh, Ese es uno de los enfoques que ya se vienen realizando. En nuestro medio realmente no es fácil hacer esta implementación, pero de todas maneras empezamos con ustedes, las personas que se están formando. Y obviamente también está la importancia de tener en cuenta a la familia. Hoy en día ya no se les haga extraño que se le permita a un familiar estar en ese momento crítico de la reanimación, obviamente pues designando a un familiar que esté entrenado para eso, para que pueda apoyar a la familia y comunicarle todo este proceso y así disminuir el estrés que se puede presentar. eh, Genera una mayor comprensión y un mayor enlace con el personal médico. Y otra cosa importante que nos mencionan las guías es que nosotros como prestadores del servicio, como proveedores o como profesionales sanitarios, también tendemos a generar cierto grado de estrés y sobre todo pues las reanimaciones que son infructuosas pueden ser percibidas como inapropiadas. Entonces, a eso se sigue haciendo un énfasis importante que es al finalizar este proceso de reanimación, que no solo lo hace una persona, sino todo un equipo, hacer lo que se llama un debriefing posterior, que es simplemente como una pequeña reunión que puede ser en la inmediatez después de la parada cardíaca para hacer como una evaluación, no con fines de juzgar a las personas, sino para que se pueda hacer una correcta descarga de emociones, que todo ese estrés que se puede presentar y obviamente emitir algunas recomendaciones por parte de un líder para continuar mejorando en tiempo real. Y ahora sí, entremos como en materia de lo que es construir esta
cadena de supervivencia, porque pues así se ha designado de siempre. Los que hayan tenido ya este proceso de formación previamente se habrán dado cuenta que antes habían dos cadenas de supervivencia. Hoy en día, con la nueva guía, aparece esta cadena. ¿Qué es una cadena? Básicamente, pues ustedes saben, un metal formado por pequeños anillos que se llaman eslabones, ¿cierto? Que una cadena está diseñada para sostener algo, para resguardar algo. En este caso, el equivalente de la cadena de supervivencia es precisamente para resguardar o rescatar la vida, la sobrevida de ese paciente y, como vamos a ver más adelante, proteger sobre todo de desenlaces neurológicos adversos. Por ahí tienen un micrófono encendido, lo pueden apagar, porfa. Sí, Bueno, continuemos entonces. La cadena de supervivencia es básicamente, pues lo que yo les presentaba en estos eslabones, una construcción de muchas, eh, es como todo un marco integral para organizar tanto al personal, los recursos, las políticas que van enfocadas, los procedimientos, cómo se diseñan, qué es lo que vamos a hacer, para que todo esto funcione de una manera interconectada desde el momento en el que el paciente entra en paro cardíaco, que puede ser, imagínense ustedes, en el hospital o puede ser en la calle o en la casa, ¿cierto? Y empezar a desarrollar o a mantenerse dentro de esos eslabones es lo que va a permitir que el paciente logre un retorno a la circulación espontánea, que es nuestro primer objetivo, y lo segundo es hacer también este proceso de reanimación que el paciente quede con las menores secuelas neurológicas posibles. Entonces, por eso también en la parte 4, que es toda un documento que tiene la AJA, pues nos presentan precisamente estos sistemas de cuidado. Para los que lo quieran revisar y profundizar en él, pues básicamente eso es lo que se nos presenta. Miren que aquí yo simplemente les saco como una de las partes más importantes. Para que esto se logre hacer, primero lo que estamos haciendo ahora, estamos teniendo un entrenamiento previo, ¿cierto? También hay que saber designar recursos humanos para que estén preparados para esa atención, saber designar a los equipos que se encargan de eso, sobre todo en el hospital. Cuando un paciente entra en parada cardíaca, usualmente cuando nosotros nos organizamos, hay un equipo de respuesta que va directamente y ya tiene unas funciones definidas. Miren que otra de las cosas importantes, tal vez algunos de ustedes las hayan podido observar en los centros comerciales o en los sitios de gran afluencia, son los desfibriladores. Un desfibrilador también hace parte de esa cadena de supervivencia. Eso determina la sobrevida de una gran cantidad de pacientes, y tener un acceso rápido y oportuno al desfibrilador, sobre todo en las áreas donde más pacientes hay, en los estadios, en los centros comerciales, y por qué no en los grandes eventos que se realizan en la ciudad. Ustedes saben que en esta ciudad se han realizado un par de eventos deportivos de gran afluencia, donde se han presentado eventualidades como la parada cardiorrespiratoria. Entonces, en ese momento se tiene que tener disponible al menos un desfibrilador, y en otros escenarios, por ejemplo, tener disponibilidad de naloxona, que es el antídoto para la intoxicación por opioides, que eso es una de las pandemias que está sufriendo Estados Unidos, ¿cierto? También un equipo que desde la distancia pueda guiar al equipo que está o a la persona que está ahí con el paciente, para guiarlo y hacer que los recursos lleguen de forma oportuna a la ambulancia o un desfibrilador, un equipo suficiente para que todo esto se pueda presentar. Entonces miren que los sistemas de cuidado nos hablan básicamente de eso, de ese marco que nos permite a nosotros organizarnos y responder bien. ¿Listo? Este es simplemente un resumen de lo anterior. Quédense con ese mensaje. Es el sistema realmente el que salva vidas, no es solamente un individuo. La reanimación no se trata de como que yo ya sé hacer compresiones de calidad y me quedo solo con eso. Realmente la sobrevida del paciente depende de todo ese conjunto de circunstancias y de políticas que determinan esa supervivencia. Esta es los sistemas de cuidado de la guía europea para los que lo quieran revisar. Y bueno, pues ya entrando en materia, les traje este par de imágenes simplemente para que ustedes se posicionen en los dos escenarios a los que
se pueden enfrentar y que son el motivo de esta charla. Entonces tenemos nosotros al paciente que entra en parada cardíaca y está en la calle, o está en una vía pública, o está en la casa, puede ser un familiar de ustedes, en fin, ¿cierto? Y está el paciente que entra en el hospital o que estaba en el hospital y entra en una parada cardíaca. ¿Listo? Entonces quiero que nos mantengamos pensando en cualquiera de estos dos escenarios para construir nuestros algoritmos con las recomendaciones de estas dos sociedades importantes y del ILCOR, que es como el comité internacional que se encarga de condensar todas las recomendaciones para que podamos como extraer los mensajes principales. Y entonces cuando un paciente está en uno de los escenarios anteriores, pues yo qué quiero que pase. Si el paciente está en parada cardíaca, básicamente yo quiero es que revierta ese estado, ¿cierto? Entonces que logre el retorno a la circulación espontánea, pero las guías hoy en día ya van más allá de solo esperar a que el paciente retorne a esa circulación espontánea. Se quiere que haya una supervivencia con unos resultados neurológicos muy favorables. Entonces, ¿cómo queremos lograr eso? Básicamente las guías apuntan a que con el entrenamiento continuo y la sensibilización de todo el personal, incluso de los niños en los colegios, pues aumente la capacidad de una ciudad o pues de un país en que los transeúntes o las personas que no son personal médico puedan impactar haciendo unas maniobras de reanimación de alta calidad, al menos que sea la mitad del 50 o más del 50% de los casos en los que los pacientes entran en parada, o sea que más de la mitad de la gente que entra en parada por lo menos tenga alguien que sepa hacer esto bien. ¿Listo? Y también otra de las metas que se han propuesto y que va a generar mucho impacto es precisamente que haya un desfibrilador automático externo, los DEA que les mencionaba, al menos un crecimiento por ahora del 20% o más del 20%. ¿Por qué? Porque si yo tengo muy pocos desfibriladores, mientras llego hasta la escena, que es lo que nosotros debemos hacer, reanimar al paciente en la escena, pues tal vez ya sea muy tarde o haya pasado mucho tiempo y las posibilidades de sobrevida disminuyen en esos pacientes. Entonces, si en cambio yo tengo el DEA inmediatamente en el centro comercial donde colapsé o en el estadio donde colapsé, la probabilidad de recibir una descarga es mucho más alta y de sobrevivir con mejores desenlaces también va a ser muy alta. Lo otro pues va a ser para lo que ustedes están entrenando, pues, hacer una evaluación muy rápida del escenario clínico del paciente para poder dirigir el tratamiento, aunque en eso no nos vamos a basar hoy porque es un tema bastante amplio. Bueno, entonces, cosas importantes que menciona la guía y de pronto para que no se confundan. Volvemos a las imágenes anteriores donde el paciente entra en una parada cardíaca. Estos son escenarios como de fuera del hospital, ¿listo? Donde lo importante va a ser el reconocimiento. O sea, yo tengo que aprender como estudiante de medicina, como médico o como personal de salud, qué es una parada cardíaca. Las guías nos dicen a nosotros, el personal médico, que hay una forma de hacer un reconocimiento del paro, pero que si yo tengo dudas con respecto a eso, simplemente es el paciente que no responde, o sea, que está inconsciente, que no tiene signos de vida, que incluso puede tener una respiración agónica, se lo van a encontrar con ese término gasping, ¿cierto? Unos movimientos anormales de la respiración. Entonces, para las personas que apenas están empezando como en el estudio o están en los semestres de básicas llamados así, básicamente si yo no sé reconocer, como ya les voy a mostrar más adelante, qué es una parada cardíaca o cuando no hay pulso, ¿sí? Que es como lo que se suma ahí por parte del personal de salud, pues simplemente yo tengo que iniciar compresiones en un paciente que no responde o que está respirando mal. ¿Listo? Porque se mantiene como esa respiración. Realmente esa respiración agónica es una respiración que puede llegar a confundir, pero en la mayoría de los casos se ha visto que un paciente que está respirando mal, que se ve que respira mal, puede realmente no tener respiración, simplemente verse así, porque son los momentos finales antes de verdad quedarse sin respuesta.
Entonces, en ese momento, lo que se debe hacer con ese reconocimiento de la parada, y como ustedes veían en esos eslabones había un teléfono, ¿cierto? Es activar toda esta cadena de supervivencia. Y para nosotros, ¿qué es activar esa cadena de supervivencia? Pues hacer una llamada, que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular y a través de él se puede hacer una llamada al equivalente al 911, que es el número de emergencias en Estados Unidos o en muchos países. Para nosotros es el número 123 y empezar a activar todo esto, hacer una identificación de la escena. Tengo un paciente que entró en parada cardíaca y les va a contestar, que también está en la guía, un despachador, ¿listo? Que es un operador telefónico que va a estar encargado de hacerles como una guía telefónica y también de solicitar y de hacer que la ayuda llegue hasta el lugar donde ustedes están. ¿Listo? Entonces, esas son como dos de las cosas importantes. Y le vamos a sumar una más. Como dijimos, ustedes pueden estar en un escenario en la calle, ¿cierto? O pueden estar en un lugar público, por así decirlo. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es asegurarnos a nosotros mismos, ver que la escena sea segura. Si yo me encuentro a un paciente que entra en parada cardíaca, pero está al lado de un incendio, ¿sí? Donde todavía el humo está ahí, o estábamos cerca de una fábrica que explotó, pues el riesgo de que yo entre a rescatar a ese paciente no va a ser mejor, porque me voy a convertir yo en una víctima más probablemente. Es el mismo escenario hipotético en el que un paciente se desploma en plena vía pública donde hay tráfico. Si yo no aseguro esa escena, no me aseguro de que a mí no vayan a atropellar, pues realmente no estoy haciendo nada o me estoy convirtiendo en una potencial víctima. ¿Listo? Entonces, una vez asegurada la escena, ver que el lugar está seguro. Recuerden, si ustedes ven a una persona que se está ahogando y quieren meterse a la piscina, rescatarla, pero no saben nadar, si no han eso es asegurar la escena. Si no han asegurado ese pequeño detalle, podría no ser solo una víctima, sino dos. ¿Listo? Y ante el paciente que no responde, pues básicamente, luego vamos a ver, simplemente vamos a activar todo el sistema de respuesta a emergencias, que es marcar al 123. ¿Listo? Van a ver que en las guías se van a encontrar pues que hay que hacer una verificación de la respiración para las personas no entrenadas y una verificación del pulso, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Una vez nosotros hagamos esa identificación, pidamos ayuda, porque imagínense si nosotros estamos solos en un escenario de un paciente con un paro y no pedimos ayuda, podemos tardarnos horas ahí hasta que llegue alguien a ayudarnos. Entonces eso también sería infructuoso. Por eso nosotros tenemos que pedir ayuda. Hoy en día con el teléfono pues lo ponemos en altavoz mientras hacemos la acción siguiente, que es algo importantísimo, que es hacer compresiones torácicas, que muchos de ustedes lo han visto. Eso hace parte como de la, de la escena más valorada, más vista o que es más llamativa en los escenarios de reanimación. Entonces una persona le pone las manos en el pecho al paciente y empieza a comprimirlos. Eso tiene también una ciencia detrás de ello que ya la vamos a ver. Y acto seguido de eso, en la medida de las posibilidades, cuando el paciente tiene un ritmo al cual yo le pueda tratar con corriente eléctrica, que es la desfibrilación, pues vamos a hacerlo. ¿Listo? Y entonces esa sería como nuestra primera secuencia y la más rápida. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí ya dadas por la evidencia de las guías? Básicamente, en el reconocimiento de la parada cardíaca, si el paciente no le responde y no respira o está respirando mal, así como un jadeo o como ese gasping, ¿cierto? Lo que yo debería hacer como personal de salud es ir y buscar el pulso. El pulso es adecuadamente, para valorarlo en los adultos, es un pulso carotídeo. Ahorita les muestro una imagen para que sea un poco más claro. Pero entonces nosotros vamos a poner nuestros dedos, vamos a tratar de palpar el pulso carotídeo y si no lo percibimos en esos primeros 10 segundos o nos queda la duda, pues asumimos que hay paro y empezamos nosotros a hacer las compresiones. Bueno, activamos el sistema de respuesta, ¿cierto? El llamado SEM o el sistema de emergencias médico, ¿listo? Y comenzamos a hacer las compresiones hasta que llegue alguien a relevarnos. Eso pues en el escenario
fuera del hospital. Dentro del hospital hay un código específico para eso, en la mayoría de los hospitales se llama código azul. Muchas veces uno puede presionar un botón de pánico que está en la habitación del paciente o cerca de la cama del paciente para que llegue todo ese equipo a ayudarnos. Recuerden que nosotros no reanimamos a los pacientes solos, no podríamos, y necesitamos a todo un equipo y algunos insumos importantes como el desfibrilador, medicamentos para asegurarnos de esa supervivencia. ¿Listo? Y entonces empezaríamos nosotros a hacer esas compresiones torácicas, ahora se las muestro, listo, y en algunos casos pudiéramos también asegurar la apertura de la vía aérea. Moverle el cuello a un paciente que está traumatizado puede ser contraproducente, claro que sí, eso viene como de la lógica. Sin embargo, si el paciente necesita que yo le abra la vía aérea, que también yo pudiera empezar a ventilarlo, a darle respiración junto con esas compresiones, pues debería hacerlo, aunque en eso no quiero como ahondar hoy en día para que no se confundan, sobre todo las personas que no tienen experiencia. Vamos hasta ahí. Esta es como la maniobra para palpar el pulso carotídeo. Simplemente hagan el ejercicio en casa, van a palpar su cartílago tiroides, que es esa estructura ahí que es un poquito más prominente en el cuello, y se van a desplazar hacia el lado de donde ustedes hayan puesto la mano, la derecha o la izquierda. Por ejemplo, en este caso la derecha, un par de centímetros hacia lateral, y ahí van a palpar el pulso carotídeo. Como se dan cuenta, es una maniobra muy sencilla, se puede hacer en 10 segundos, pero muchas veces la adrenalina que esto puede generar, el estrés, eh, el reanimador se puede poner nervioso, incluso pudiera palpar su propio pulso ahí y confundirse. Entonces, recuerden que ante la duda nosotros asumimos que hay un paro cardíaco. Y volvemos aquí a esta secuencia que es parte como de las guías europeas, estas imágenes, donde quiero que se posicionen en la pantalla desde el lado izquierdo primero, donde lo que ustedes ven es que hay un proveedor que está identificando a una persona que está inconsciente y no le responde. Seguramente también eh, esta persona está observando la respiración, ¿sí? Y le está haciendo una maniobra, como ustedes la ven en la imagen a continuación, que se llama la maniobra de frente-mentón. Le está permeabilizando la vía aérea, con eso hay un mejor flujo de aire y puede ser que el paciente respire ahí espontáneamente. Si respira espontáneamente, el paciente no está en paro, ¿listo? Pero si no respira, y si ustedes palpan el pulso también, ahí hace falta una imagen en la que se palpe el pulso. Vamos a empezar con las compresiones al mismo tiempo en el que hacemos la llamada para pedir ayuda, recuerden, o activamos el código azul en el hospital. ¿Cómo se hacen las compresiones torácicas? La técnica esencial, como ustedes la ven ahí en la imagen, es poner nuestras manos, ¿sí?, en la mitad inferior del pecho del paciente, como ustedes ven ahí en la imagen. Y presionamos con un vector hacia abajo, dejamos que el tórax se reexpanda y volvemos a hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo es la secuencia de las compresiones? Nosotros vamos a mantener una cadencia, ¿sí?, de más o menos 100 a 120 compresiones por minuto, que me parece que es también un motivo de entrenamiento. Ustedes lo van a tener en algunas de las prácticas y creo que es mucho más fácil de entender. Pero entonces miren que en todo momento, o en dos de estas imágenes, se mantiene el teléfono funcionando, pidiendo ayuda, recibiendo instrucciones, y las compresiones deben mantenerse. ¿Hasta qué punto se deben mantener? Hasta que o el paciente tenga signos de vida, ¿cierto? Cualquier signo de vida, tener tos es un signo de vida, mover una extremidad es un signo de vida, que el paciente trate de defenderse de las compresiones es un signo de vida. Entonces hasta ese momento, ¿listo? O hasta que llegue la ayuda o llegue alguien a relevarnos, porque pues realmente hacer compresiones es algo extenuante, entonces pudiéramos nosotros terminar totalmente agotados. Entonces esas son como las condiciones. ¿Qué pasa cuando llega la ayuda? La ayuda yo la pido en el caso de la parada cardíaca
para que llegue este aparato que ustedes ven ahí en la esquina inferior derecha de la imagen, que es el desfibrilador automático externo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos en secuencia de la imagen de derecha a izquierda. Entonces, eh, bueno, creo que en la parte central. Miren que la persona que está haciendo las compresiones mantiene las compresiones mientras el personal que llegó con el desfibrilador está conectando ese desfibrilador al paciente. El desfibrilador es un aparato muy fácil de utilizar, realmente es muy intuitivo, espero que ustedes puedan lograr entrenarse lo más rápido posible en el uso del desfibrilador y lo que se está haciendo acá es simplemente seguir instrucciones. Cuando llega un aparato electrónico, lo que nosotros hacemos por lógica es encenderlo, ¿cierto? Entonces lo encendemos y el aparato nos va a decir, uno, que conectemos esos parches que ustedes ven que el segundo reanimador le está poniendo a la paciente, ¿cierto? Y luego los conecta al aparato como tal, a la computadora del desfibrilador. Él les muestra de forma visual con algunas luces dónde se debe conectar. Y una vez conectado, lo que está haciendo la chica en la imagen, en esta imagen de acá, es porque el mismo desfibrilador le dijo que pare de hacer compresiones porque él va a analizar el ritmo. Y una vez él analiza el ritmo, puede generar la posibilidad de dar una descarga y nosotros presionamos un botón que también se activa automáticamente o recomendarnos que continuemos haciendo las compresiones porque no todos los ritmos se descargan. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos, miren que estos tres eslabones de la cadena de supervivencia. Reconocemos la parada cardíaca, iniciamos a hacer compresiones, que es lo más importante. También nos podemos ayudar con hacer ventilaciones, ya vamos a esa parte, listo, hasta que llegue el desfibrilador, pues con el resto de la ayuda para el paciente. Pero recuerden que la desfibrilación es una de las maniobras dentro de estos primeros eslabones, y este es hasta aquí el soporte vital básico, que ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces, por eso es tan importante esto y que se vea así de sencillo o que sea sencillo es precisamente para que todo el mundo pueda hacerlo. Hasta este momento creo que con un entrenamiento muy básico todo el mundo lograría hacer un reconocimiento adecuado, unas compresiones de alta calidad que ya las vamos a ver y una desfibrilación adecuada y segura para que el paciente, una vez retorne, pueda ser trasladado a un servicio de emergencias más complejo y continuar con el resto de la atención. O con la ayuda que ha llegado, también continuar con el resto de la cadena de supervivencia. ¿Listo? Bueno, entonces todos los reanimadores, esto ya son recomendaciones de la guía, deben estar entrenados para que esas compresiones se hagan a una tasa específica, para que dejen reexpandir el tórax, para que las pausas no sean muy prolongadas. Ahorita les explico la importancia de esas pausas. ¿Listo? Y pueden utilizar ustedes dispositivos de retroalimentación. ¿Qué es un dispositivo de retroalimentación? En las recomendaciones que nos hacen estas dos, la AJA y las recomendaciones europeas. En sus teléfonos celulares ustedes pueden descargar aplicaciones que se llaman metrónomo. Un metrónomo es simplemente un marcador como del ritmo, si eso tiene mucho que ver con la parte de la música, donde se hace una ayuda auditiva al ritmo al cual se deben hacer las compresiones, al ritmo al cual yo tengo que hacer como hundir el tórax en el paciente. Ahorita lo vemos en una imagen de forma más clara. Entonces, el uso de dispositivos de retroalimentación está totalmente avalado por las guías. Y lo otro más fácil es que hay algunas canciones como la Staying Alive de los Bee Gees, donde ella tiene sus cuadros o su ritmo de la música va más o menos como a 109 por minuto, que sería el estándar como para darle compresiones a ese paciente al 109, 110 por minuto, y estamos dentro de las recomendaciones. Es simplemente como para que nosotros no nos perdamos o no perdamos el ritmo y empecemos a dar compresiones más lento, a veces más rápido. Entonces eso es básicamente por eso.
¿Listo? Del debriefing ya hablamos un poquito más adelante y miren que estas son las recomendaciones para las compresiones de alta calidad. Entonces, como les había dicho, las compresiones y la desfibrilación son dentro de lo que es la reanimación, la base y lo más importante, muy por encima de toda la tecnología que ustedes puedan ver más adelante. ¿Y cómo va esto? Miren que la posición del reanimador en esta imagen es una posición con los brazos totalmente rectos y apoyados en la mitad inferior del tórax del paciente. ¿Listo? Y entonces esta persona empieza a comprimir. Hay recomendaciones con respecto a la profundidad, que debe ser de entre 5 y 6 centímetros. Creo que me tardaría mucho explicando esta parte. Sin embargo, es simplemente verificar que la compresión que yo esté haciendo genere como un desplazamiento de esa caja torácica más o menos un tercio de lo que es el diámetro anteroposterior. ¿Listo? Hay que permitir, después de hundir ese tórax, por así decirlo, que él vuelva a la posición original. ¿Listo? Y vamos a mantener la velocidad a 100 a 120 por minuto. Una vez nosotros hemos iniciado con esto, lo que estamos haciendo es darle un apoyo que no es lo más cercano a la realidad, pero es lo mejor que nosotros tenemos de simular o de hacer que ese corazón se contraiga, porque recuerden que ese corazón está aturdido ahí, está en un ritmo que no está generando un bombeo adecuado de sangre, o sea, no está generando gasto cardíaco. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos con esta compresión externa es acercarnos a generar un gasto cardíaco o un bombeo de sangre pues muy similar a lo que sería si nosotros pues no estamos en paro. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante mantener las compresiones de alta calidad. Y entonces, ¿qué pasa con la recomendación que está ahí en verde? Si yo detengo esas compresiones porque intento hacer cualquier otra maniobra que ya vamos a ver, pues básicamente pierdo ese gasto cardíaco artificial que no es igual al gasto cardíaco de un paciente que no esté en paro, ¿sí? Y la probabilidad de que ese paciente se quede definitivamente en la parada es mucho más alta que retorne espontáneamente a la circulación. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es básicamente decirles, una vez nosotros iniciamos a hacer las compresiones, que debemos iniciar a hacerlas lo más rápido posible, no debemos detenernos a menos que sea estrictamente necesario. ¿Para qué nos detenemos nosotros? Para dos cosas básicamente. Para darle ventilación al paciente, porque cuando hay alguien que nos ayuda a dar ventilación, nosotros damos 2 ventilaciones y 30 compresiones. Esto en los adultos, de pronto en los niños puede cambiar cuando ya lo vean más adelante. Y cuando vamos a hacer una descarga, precisamente para que el reanimador no sufra la descarga. ¿Listo? Y para verificar ese ritmo. Pero básicamente la idea es no suspender esas compresiones. Ese es como el mensaje más importante de la charla. ¿Listo? Hasta ahí terminaría la recomendación del soporte vital básico. Esto es como un apoyo a esas recomendaciones. En algunos escenarios, el uso de la naloxona puede ser parte integral importante, por ejemplo en la pandemia en Estados Unidos, ¿cierto? Ponerle un medicamento que se llama naloxona para revertir el efecto opioide que me genera a mí una parada respiratoria en el paciente. Obviamente hace parte pues de un escenario muy específico del reconocimiento. En los pacientes obesos, de pronto también nosotros al enfrentarnos con poca experiencia a esos escenarios, simplemente recuerden, mantenemos las mismas recomendaciones. Vamos a hacer compresiones y cuando hay alguien que nos ayude, esa otra persona se va a encargar de hacer ventilaciones y vamos a dar 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Listo? Si por algún motivo ustedes han visto que en algún escenario, los que hayan tenido la oportunidad, se eleva la cabecera del paciente, realmente miren que esta es una práctica que no están aconsejando las guías. Por ahora no se debe utilizar rutinariamente. ¿Listo? La reanimación siempre se debe dar en la escena, o sea, donde el paciente presenta la parada. Si es en uno de los consultorios de urgencias, en la sala de triaje, hasta allá debe llegar todo el equipo con el carro de paro para hacer todas estas maniobras. Si yo
me cargo al paciente, por así decirlo, a la camilla, o lo pongo en un lugar donde sea más cómodo dar las compresiones. Recuerden, ya perdí mucho tiempo con ese paciente sin darle compresiones, sin mantener un gasto cardíaco para que le dé ese chance al paciente de retornar a la circulación espontánea. Entonces, si ustedes lo ven en algún momento, tienen la oportunidad de liderar un equipo de parada, la reanimación se hace en el lugar donde el paciente presentó la parada cardíaca. Esto es simplemente un resumen de lo mismo. Y aquí se pueden encontrar como el algoritmo del soporte vital básico que está relacionado. ¿Listo? Para no hacer como más larga la charla, simplemente recuerden ese semáforo: el paciente está inconsciente, respira anormalmente, o si no está respirando, simplemente iniciamos nosotros con las maniobras de RCP, incluyendo pedir ayuda. Otro escenario: paciente que tiene un cuerpo extraño. Este simplemente es una imagen de inteligencia artificial donde vemos nosotros el signo universal del atragantamiento. También hay unas recomendaciones ahí dentro de la guía. ¿Listo? Que nos dice hoy en día que el paciente, pues si tiene un cuerpo extraño en la vía aérea que lo obstruya totalmente, va a hacer una parada, va a entrar en inconsciencia muy probablemente antes de que yo pueda ayudarlo. Y eso es muy variable, depende del tipo de obstrucción o de qué tan obstruida esté esa vía aérea. Hay pacientes que todavía conservan sus reflejos, tienen tos, tienen un malestar. Bueno, cualquiera de ustedes también habrá sufrido un leve atragantamiento o se habrá atorado, como se dice por ahí, con un cuerpo extraño, con líquidos, con sólidos, y genera todo un malestar, pero simplemente con alentar a que el paciente o simplemente con toser, eso se resuelve. Las recomendaciones se hacen es para el paciente que tiene riesgo de una obstrucción total, que puede hacer una parada. Es un paciente que no tiene tos, que tiene una respiración débil, que no puede hablar y por eso tiene ese signo ahí universal que empieza a cambiar de color y se pone morado o que altera la conciencia. Para esos pacientes yo tengo que hacer lo mismo. Miren que es un algoritmo que sigue la misma lógica, la misma secuencia. Pido ayuda, ¿sí? Y en este caso al paciente yo tengo que darle unas palmaditas en la espalda. Listo. Vamos a ubicar nosotros el área interescapular. A esto no le voy a hacer mucho énfasis porque creo que de esto van a tener muchas charlas más en adelante. Y le damos 5 palmadas con la región tenar. Listo. Y también le vamos a hacer 5 compresiones abdominales hasta que el paciente pues expulse el cuerpo extraño o hasta que pierda la conciencia. Si el paciente pierde la conciencia, vamos a darle compresiones torácicas, porque sería el equivalente a que el paciente, miren, ese es como alentar a que el paciente tenga tos. Si el paciente pierde la conciencia, sería el equivalente al escenario que planteamos inicialmente: un paciente que está inconsciente. Yo qué tengo que hacer es asumir que está en paro, ¿cierto? O buscar si tiene o no tiene parado. ¿Listo? Entonces, como un esbozo de lo que sería la maniobra para hacer una compresión abdominal. Realmente no se hace así, se hace de otra forma, pero es básicamente lo que se debe hacer. ¿Listo? Y bueno, ya estamos en ese escenario donde tenemos a nuestro paciente, el cual le estamos haciendo compresiones y, si se puede, ventilaciones, y nos encontramos con estos algoritmos que son el soporte vital avanzado. ¿Listo? Entonces quiero que nos vamos por este lado del algoritmo, ¿listo? Por el lado izquierdo, donde nos vamos a encontrar. Les voy a poner el escenario clínico ahí. Miren que pues aquí nos falta el dispositivo de ventilación y de pronto una mejor ubicación de este reanimador para hacer las compresiones, pero miren que este es como el equipo más esencial que he querido como mostrárselos ahí con esa imagen. ¿Listo? Estamos en este escenario, ¿listo? Y en este escenario miren que por aquí tenemos nosotros este aparato que es el carro de paro. Bueno, este sí es un carro de paro como tal. ¿Listo? Que vamos a hacer lo siguiente: una vez llegue el carro de paro o una vez llegue el DEA, ¿sí? que lo mencionamos anteriormente, estamos nosotros aquí en este punto número 1. ¿Listo? Lo que vamos a hacer con ese carro de paro es verificar precisamente si el paciente tiene un ritmo que se llama desfibrilable, que son 2, o tiene ritmos no desfibrilables. Entonces, si el ritmo es desfibrilable, pues vamos a utilizar este aparato, ¿listo? Para hacer la respectiva descarga en el paciente y continuar dando las maniobras
de reanimación por 2 minutos. Esto es básicamente lo que nos dice este algoritmo. ¿Listo? Miren que ahí, por eso debe estar presente todo el equipo. ¿Listo? Le están haciendo compresiones, si se puede, ventilaciones. Y también miren que hay un personal aquí de enfermería que está previamente designado para iniciar a administrar medicamentos, pero muchas veces el paciente no está canalizado. Entonces eso puede ser también un desafío en el momento en el que el paciente esté en paro, no le encuentro una vena y la necesito realmente con mucha urgencia. Por eso miren que si el paciente tiene ese ritmo desfibrilable, yo le hago la descarga, continúo con la reanimación y trato de ponerle un acceso intravenoso o intraóseo que vamos a ver más adelante. Pasaron 2 minutos de todas estas maniobras, ¿listo? Y nuevamente vuelvo a medir el ritmo del paciente. Si es un ritmo desfibrilable, obviamente le voy a dar una descarga, ¿listo? Aquí estaría ante la segunda descarga y continúo con otros 2 minutos de reanimación. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí, como ya tengo una vía, le voy a poner un medicamento que hace parte de la reanimación avanzada integral, que es la adrenalina. La adrenalina o epinefrina viene en ampollas de 1 miligramo y se las vamos a poner a mi paciente una ampolla sobre esa vía canalizada cada 3 o cada 5 minutos. ¿Listo? Y esa orden se mantiene de forma cíclica ahí. También yo pudiera pensar en establecerle una vía aérea al paciente, no solamente ventilarlo con el aparato que se llama bolsa máscara, que ustedes han visto pues también en los escenarios en el hospital, listo, pero esta consideración es simplemente eso. La guía les dice, no les está obligando a ustedes a intubar aquí, porque realizar una intubación orotraqueal o asegurar la vía aérea puede ser una maniobra que no es fácil de hacer y sobre todo en este momento de estrés. Entonces es suficiente con mantener ventilaciones. Si se puede, considere esa vía aérea avanzada, si usted tiene el suficiente entrenamiento, y esa es la idea, que todos nos podamos entrenar en ese manejo de la vía aérea, pero si no es posible, no se preocupe por eso. Usted continúe con la base. La base son las ventilaciones, las compresiones, y en este caso vamos a seguir verificando el ritmo. Si yo tengo un tercer ritmo desfibrilable, doy la descarga y en este caso voy a pensar en unos medicamentos antiarrítmicos que son la miodarona y la lidocaína. Ya ahorita los ampliamos un poquito más respecto de eso. Pero miren que esta parte aplica para los pacientes que tienen ritmos desfibrilables. Puede encontrarme en el otro escenario. Yo le puse las palas iniciales a mi paciente y de pronto las palas son esos aparatos que naranja que salen ahí, ¿listo? Y el paciente tener un ritmo no desfibrilable, me va a aparecer un ritmo sinusal para los que ya estén viendo electrocardiografía, o una línea isoeléctrica de la cual nosotros podemos inferir que se llama sistolia, aunque eso tiene unas consideraciones que no las tengo en esta charla, pero en el caso es que no está recomendado hacerle la descarga. Entonces, si no está recomendado hacerle la descarga, miren que nos pasamos al lado derecho de ese algoritmo, donde lo principal que nosotros tenemos que hacer es ponerle adrenalina. ¿Listo? En este caso todo se me complica más porque tengo que yo asegurar mucho antes esa vía intravenosa o intraósea, ¿listo? Y empezar a poner adrenalina, igual, cada 3 a 5 minutos, ¿listo? Considere, o sea, no están obligados a asegurar esa vía aérea, pero sí una buena ventilación, ¿listo? Y cada 2 minutos también yo voy a estar verificando el ritmo. Esto no es una cosa así como estática. Desde el principio o antes de que el paciente entre en parada, lo ideal es que el personal de salud analice las causas. De las causas van a hablar con mis otros compañeros en otras charlas que vienen más adelante. Sin embargo, les anticipo que desde el principio yo tengo que estar pensando en 5 H's y en 5 T's causantes de la parada cardíaca, y todas ellas son reversibles a medida que yo estoy con mi personal de salud ahí, con todo mi equipo para atender la parada cardiorrespiratoria. Entonces, para los que no tengan mucha familiaridad, esto es lo que se van a encontrar ustedes en los monitores, porque pues realmente no hay como un electrocardiograma ahí para tomar en esos momentos, ¿sí? El de mano izquierda es la taquicardia ventricular y el de mano derecha es
la fibrilación ventricular, que son los dos ritmos que deben recibir descargas eléctricas. Miren, se vería así en un monitor, ¿listo? Miren, el otro es simplemente un ritmo desorganizado con QRS anchos. Después podemos hacer una charla respecto de la identificación de los principales ritmos y ritmos de paros, ¿listo? Entonces, básicamente eso. Esta identificación de ritmos de paro es lo que me da a mí la posibilidad de hacer una descarga, ¿listo? Y bueno, ya metiéndole como más cositas al soporte vital avanzado, obviamente la reanimación nosotros la podemos monitorear. Una vez nosotros aseguramos una vía aérea, el tubo endotraqueal, a veces en los niveles de atención más complejos, tiene un dispositivo que es para monitorear el CO2, el dióxido de carbono exhalado, que es el que aparece aquí como ETCO2, ¿listo? Y eso me habla a mí acerca de una calidad respecto de la reanimación. Hoy en día no vamos a entrar como en detalle de lo que sería la monitoría a través del CO2 exhalado, pero básicamente cuando tenemos la posibilidad en una de las pantallas veríamos una curva como esta, que por ahora no le voy a poner como cifras específicas, pero cuando esta curva es muy bajita y está por debajo de 10, nos dice venga, de pronto la calidad de la reanimación no es la mejor o tal vez el paciente tiene tanta lesión que es muy probable que no haya un buen desenlace respecto a esa reanimación. Pero en cambio si estamos por un umbral cercano al 20 y después este se vuelve más alto, quiere decir que el paciente retornó a la circulación espontánea. O sea, un cambio en esta curva es un medidor de la calidad de la reanimación, por eso las guías la recomiendan. Listo, aunque no hay estudios de alta calidad, que es lo que tengo aquí como respecto de la evidencia, pero sin embargo, si yo tengo esa posibilidad, es una ayuda realmente. Y hay unos escenarios incluso donde se puede monitorear la presión diastólica, eso es en escenarios más complejos de UCI, listo. Las recomendaciones pueden variar entre 5 milímetros de mercurio del dióxido de carbono y 10 dependiendo de la guía donde ustedes lean, pero básicamente eso es lo que nosotros podemos medir acá. ¿Listo? Y también hay unos escenarios en los que podemos utilizar dosis de adrenalina o microdosis de adrenalina, ¿sí? Y haciendo monitoreos muy específicos de la presión arterial, pero no es a través del manguito que la mayoría se imagina. Esos monitoreos son ya a través de vías arteriales, donde el paciente está en un escenario más complejo, en la UCI, por eso hoy en día creo que no vale la pena pues hablar como muy rápido para que no se confundan de este tema. Sin embargo, quería que sepan que más allá de las maniobras básicas, hay unas maniobras avanzadas que sí, por supuesto, las podemos utilizar dependiendo del escenario en el que el paciente esté. Un paciente que está en la UCI es mucho más probable, por cualquier causa, que entre en paro. Precisamente hay alguna condición de gravedad que lo tiene en la UCI, por así decirlo. Entonces, usualmente estas posibilidades para monitorear al paciente o para darle un tratamiento mucho más dirigido van a estar también encaminados allá. Cosas importantes que también nos describe la guía, dependiendo del desfibrilador. Hoy en día ya nos encontramos desfibriladores bifásicos que utilizan menos energía. También yo puedo hacer algunos pequeños cambios para tratar de incrementar la posibilidad de éxito de esa reanimación. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que se le han hecho más de 2 o más de 3 desfibrilaciones o descargas y el paciente no sale, hay que probar con un cambio en el vector. Me explico. Entonces, las palas, ¿sí?, que se aplican una como en la zona infraclavicular derecha y la otra como cerca de la punta del corazón, pudieran ser movidas, por así decirlo, a aplicar una pala en la parte anterior del paciente y otra en la parte posterior, y eso es cambiar el vector. Eso es básicamente que yo le estoy transmitiendo una energía para que ese corazón se reinicie, por así decirlo. Entonces, si no me está funcionando desde el principio como yo lo tenía planeado, puedo hacer un pequeño cambio para que la energía se vaya por otro camino, y eso puede incrementar la posibilidad del retorno a la circulación espontánea. ¿Listo?
Para hablarles un poco acerca de las taquiarritmias, creo que deberíamos crear un espacio más allá en donde la cardioversión de la fibrilación auricular y el flutter que están dentro de las recomendaciones de esta guía se debe hacer con una energía mayor a los 200 joules, que es más o menos la misma energía de la desfibrilación. Ténganlo en cuenta, son dos términos diferentes. ¿Listo? Y para los escenarios contrarios, los pacientes que están en bradicardias extremas, latidos por debajo de 60, incluso de 50 latidos por minuto, y que tienen unos síntomas muy específicos de inestabilidad que pronto los pueden llevar a la parada, podemos utilizar unos dispositivos de estimulación cardíaca que se ponen a través de catéteres centrales. Hay por ahí una corriente de pensamiento que es ponerle dos desfibriladores o dos palas de desfibrilador al paciente, como la están viendo acá, que es la desfibrilación doble secuencial, a que ambas guías hoy dicen todavía no hay suficiente evidencia para esto. Sí pueden hacer el cambio de vector. Miren que este es como la posición para la desfibrilación. Aquí no hay palas como tal, sino unos parches que también conducen energía, y muchos de los aparatos de desfibrilación los tienen. Y hacemos el cambio de vector, como yo se los había indicado. Pasamos de tener un vector que va de derecha a izquierda, a superior a inferior, a uno antero-posterior. ¿Listo? Con lo que podemos incrementar la posibilidad de que mi paciente retorne a la circulación espontánea. Para reforzar un poquito la idea de lo que sería el acceso vascular y los fármacos, y un poquito acerca de las dosis, ¿qué nos dicen las guías? Primero, intente canalizar un acceso venoso en el brazo, en donde pueda, ojalá una vena de gran calibre. Como les dije, eso no es tan fácil ya llevado a la vida real, porque en el momento en el que el paciente no tiene pulso, todas esas venas se colapsan y es mucho más difícil identificarlas. Si eso pasa, la alternativa es utilizar una vía intraósea, que son las imágenes que les puse ahí. Son unos dispositivos que tienen la capacidad de perforar el periósteo del hueso en unos puntos específicos y conectarse a vías similares a los equipos de vinoclisis con los que ustedes pueden infundir los medicamentos. ¿Qué medicamentos son propios de la reanimación? Ahí están, lo que les decía, la adrenalina, que se debe aplicar lo más rápido posible si es que el paciente no tenía un ritmo desfibrilable. Y cuando tenga un ritmo desfibrilable, aquí hay una variación. Después de la segunda descarga, como habíamos visto en la recomendación de la guía de la AJA. Y por allá la guía europea nos la deja después de la tercera descarga. ¿Listo? Y no utilicen otros medicamentos. La vasopresina realmente pues, no tiene evidencia hoy en día para recomendarla, entonces por eso la adrenalina sigue siendo como la reina de la reanimación ahí. Para que no se confundan, pues se utiliza adrenalina 1 miligramo, que es utilizar toda la ampolla. La única presentación de adrenalina que tenemos acá en Colombia es adrenalina de 1 miligramo de epinefrina. Y cuando el ritmo sea desfibrilable y yo ya esté por la tercera descarga, aquí sí ambas guías son claras, después de la tercera descarga, pues yo que considero que se he descargado muchas veces o he desfibrilado muchas veces a ese paciente, entonces vamos a utilizar medicamentos antiarrítmicos, ¿listo? Porque pues tengo un ritmo desorganizado que no me está generando gasto cardíaco, que está siendo refractario, esa es la palabra que está ahí. Entonces vamos a utilizar 2 ampollas de amiodarona. La amiodarona viene de 150 miligramos en bolo, ¿listo? O también lidocaína, 100 miligramos, dependiendo de algunos escenarios. Hoy en día, y para efectos de la charla, la primera línea de manejo sería la amiodarona. Este es el punto para remarcarles dónde van los medicamentos, que ya lo mencionamos previamente, ¿listo? Y con respecto a la preocupación que les trae de pronto a muchos, que es básicamente el manejo de una vía aérea avanzada, recuerden, no se preocupen si no tienen los insumos o la experiencia para intubar a un paciente. Ese no es el objetivo de la reanimación. El objetivo de la reanimación es darle compresiones de alta calidad y en la medida de las posibilidades hay que ventilarlo bien. Pero para ventilarlo bien, con la máscara que está adjunta a la bolsa, que todos han visto, es más que suficiente. Lo importante de eso es hacer un buen sello. ¿Qué es hacer un buen sello? Es mantener adherida la máscara a la cara del paciente de tal modo que no hayan fugas de aire cuando yo ventilo
a través de esa máscara. A veces eso tampoco es fácil, hay muchas variaciones anatómicas, incluso la barba de algunos pacientes puede impedir esto, pero realmente con ese dispositivo yo logro todos los objetivos de reanimación y puedo dejar la intubación orotraqueal para un enfoque mucho más adelante, incluso cuando el paciente recupere la circulación espontánea. ¿Listo? Entonces, por eso creo que también van a hacer algunas actividades respecto del manejo de la vía aérea y pues los invito a que pues se pongan en el escenario de la reanimación y vean cuánto se tarda realmente en posicionar un tubo orotraqueal cuando uno no tiene entrenamiento, cuando tiene un poquito más de entrenamiento, y se pongan a pensar en cuánto se demora sin que el paciente se le estén dando las compresiones, que son las que realmente me pueden dar a mí ese chance de recuperar la circulación. ¿Listo? Lo ideal para personal ya muy entrenado es hacer este posicionamiento o aseguramiento de la vía aérea sin suspender las maniobras de reanimación, o sea, sin suspender las compresiones. ¿Listo? Y hay otra ayuda por ahí, de pronto no les traje algunas imágenes, pero hay unos dispositivos que se parecen a los tubos endotraqueales, que hacen algo similar, aunque no aseguran la vía aérea, que son los dispositivos supraglóticos. Muchos los conocerán, habrán visto máscaras laringeas que son mucho más fáciles de posicionar y también me ayudan a mí a generar una ventilación muy adecuada en estos escenarios. ¿Qué cambia aquí? Que cuando yo posiciono una vía aérea, que puede ser un tubo orotraqueal, o cuando pongo una máscara laringea, por ejemplo, ya las compresiones no deben parar cada 30, sino que las doy continuamente y la ventilación se va a hacer continuamente una vez cada 5, cada 6 segundos. ¿Listo? Y lo de la capnografía que ya se las había mencionado. Cosas interesantes que creo que de pronto las van a desarrollar en este curso y destrezas que ojalá en un futuro nos veamos para continuar el entrenamiento, es que la ecografía de la cabecera del paciente sí está recomendada en las guías, pero requiere también una curva de aprendizaje un poquito prolongada. ¿Listo? La idea es que la aplicación del transductor, como ustedes ven ahí en la imagen en el paciente, pues no genere ninguna interrupción, porque si genera una parada de las compresiones por hacer la ecografía, estoy cometiendo un error, ¿cierto? Y puede ayudarme en algunos escenarios muy específicos donde hay trauma, por ejemplo, que yo sospeche que mi paciente tiene un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, que de pronto ya los van a ir desglosando a lo largo de los cursos de urgencias o de estas charlas, que son causas de parada, que son esas que yo les mencioné, las 5Hs y las 5Ts. Pero tengan en cuenta que el POCUS o la ecografía, la cabecera del paciente, ¿sí?, es básicamente, si está apoyado, si está avalado a hacerlo por guías, aunque igual tampoco es que tengamos evidencia de muy alta calidad, pero sí es una recomendación. Prácticas que desaparecieron de pronto para los que ya tenían experiencia con esto. Básicamente lo que les decía es por falta de evidencia la mayoría, entonces por ahora no las hagan, ¿listo? Ponerle por la vía endotraqueal fármacos. Eso realmente se ha demostrado que la vía endotraqueal tiene una absorción muy errática y sobre todo en los momentos del paro, cosa que no cambia el desenlace del paciente para bien. Por lo tanto, pues si de pronto alguna vez vieron que se ponían medicamentos a través del tubo, pues eso ya no está recomendado hacerlo. También hay mucho arsenal de medicamentos en ese carro de paro y a veces mucha gente se ve tentada a poner de forma como inercial o rutinaria calcio, bicarbonato, corticoides. Cuando ustedes se adentren en la fisiopatología de muchas enfermedades, podrían correlacionar el uso de estos medicamentos en la parada. Realmente no se utilizan de forma rutinaria, o sea, sin saber cuál fue la causa del paciente. Cuando yo tenga una causa establecida, es muy probable que empecemos a utilizar estos medicamentos, pero de rutina no utilizarlos. El enfriamiento de rutina, o sea, mantener al paciente por unas temperaturas muy por debajo de lo que se considera normal, tampoco está recomendado para todos los pacientes, es simplemente para unos escenarios muy específicos. Por ahí de pronto han visto algunas series médicas acerca del RIBA, que es el balón de contrapulsación, que es a través de un catéter que se pone en la femoral, en la pierna, en el muslo del paciente, avanzar un dispositivo, un balón que se infla cuando
se generan compresiones desviando, por así decirlo, la circulación hacia los órganos importantes, pues el cerebro y el corazón, ¿cierto? Y es una maniobra que no es fácil tampoco de adquirir. Por ahora no es una recomendación de rutina, se utiliza en otros escenarios. ¿Listo? Y hay algo más que de pronto han visto por ahí, unos dispositivos mecánicos automáticos que se encargan de hacer las compresiones. Realmente eso tiene unos estudios a favor y en contra. Por ahora ellos no han desplazado las recomendaciones que tenemos hoy en día de hacer las compresiones manuales. ¿Listo? Y están todavía en investigación y se utilizan en unos escenarios ya muy específicos, de pronto de extracciones especiales de algunos escenarios en los pacientes. Y pues básicamente, chicos, eso era lo que tenía como para contarles, simplemente una charla para mostrarles lo amplio que es este tema y lo interesante que puede llegar a ser, teniendo en cuenta desde el punto de vista del paciente y los aspectos éticos, pasando como por los eslabones de la cadena de supervivencia, lo que yo sí o sí tengo que hacer, y la reflexión de que la reanimación se da en un enfoque fisiológico. ¿Listo? Entonces, hoy en día se han abandonado o se están abandonando prácticas que realmente no tienen evidencia y los invito a que ustedes empiecen por su cuenta a formarse en este tema que creo que nos atañe a todo el personal de salud, porque en cualquier momento nos podemos enfrentar en estos escenarios. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden alzar la mano o escribir en el chat. Bueno, parece que no. Muchas gracias, doctor. Listo. Y muchas gracias a todos los que participaron. Vale, que tengan buena noche. Muchas gracias. Feliz noche, hasta luego. Gracias, hasta luego. Esta noche.